Ahora sí, ya nos escuchan Alianka, Citlali y Amaya. Ordorica, muy buenas noches, bienvenidas. Ahora sí ya me escuchan mi bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, pues vamos si quieren a empezar esta conversación y el punto de partida es la declaratoria que tenemos de inconstitucionalidad de la despenalización o de inconstitucionalidad de la penalización del consumo de la marihuana, del uso lúdico, que tendrá evidentemente que ser reglamentada, pero no se acaba en el tema de la emisión de los permisos. Hay dos preocupaciones que están sobre la mesa, hoy fueron planteadas por el presidente: la seguridad y las adicciones. Entonces les querría preguntar, iniciaría contigo, Alionka, ¿por dónde se le tiene que entrar a estos temas sin criminalizar el consumo? Muy bien, bueno, de entrada hay que entender que esto que acaba de ocurrir no es despenalizar, es finalmente, se quita la palabra prohibir a la cannabis. Sin embargo, en el Código Penal Federal sigue existiendo un artículo, que es el 198, que penaliza el cultivo, la posesión, bueno, la posesión mayor a 5 gramos de cannabis. ¿Hacia dónde tenemos que transitar? A regular cómo vamos a hacer uso de cannabis para fines recreativos, para fines médicos y para fines industriales. Y regular no implica esto de la seguridad y del consumo adictivo de la sustancia. Se puede regular estableciendo claras las reglas. Una de las reglas claras es que no se puede permitir extractos aislados de THC puros para vaporizar. ¿Por qué? Porque el THC sí es una sustancia adictiva. Sin embargo, si se acompaña con el CBD o se fuma con la flor completa, esto reduce la probabilidad de adicción. Entonces, estas reglas claras las debe de establecer CONADIC, las debe de establecer la COFEPRIS, porque en este momento el balón está en su cancha. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Se necesita regulación y tenemos que exigirle a nuestras autoridades sanitarias dicha regulación. Muy bien. Amaya, ¿qué digas sobre esto? Bueno, yo creo que es muy interesante escuchar al presidente y las preocupaciones que él tiene. Me parece que le está poniendo una expectativa más grande de lo que va a tener esto que está promoviendo la Corte, que como bien explicaba Leonca, no es ya una regulación, sino que simplemente abrirá la puerta a que las personas usuarias podamos tramitar un permiso a través de la COFEPRIS para cultivar para nuestro propio consumo, ¿no? No es cosa menor, yo creo que es el primer clavo en el ataúd de una política de prohibición que ha durado más de un siglo y que es un hecho histórico muy importante. Ahora, los alcances en cuanto a seguridad y en cuanto a salud y adicciones dependerán muchísimo de las políticas que implemente el Poder Ejecutivo en relación a este tema. Por un lado es que la violencia en México, no solamente cuando hablamos de violencia tenemos que pensar en el crimen organizado, sino que el Estado mexicano es un perpetrador de violencia que además ejerce violencias que promueven ciclos de violencia cada vez más amplios a su alrededor. El primer indicador en términos de violencia tiene que ser que el Estado mexicano y las instituciones de procuración de justicia dejen de ejercer violencia contra la población mexicana en la persecución de la planta de cannabis. Y en términos de salud, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de implementar medidas de salud, de mejorar los programas de atención a las adicciones, pero sobre todo de mejorar las campañas y estrategias de prevención de las adicciones, que ya no se basen únicamente en prevenir el consumo, sino en informar cómo puedo reducir riesgos, y que Leonca daba un ejemplo muy claro. Muchas gracias. A ver, Alionka, te preguntaríamos cómo atender las consecuencias de que la marihuana pudiese ser percibida equivocadamente como una sustancia no dañina, como sucede también equivocadamente con el tabaco y el alcohol, que dañan al organismo y a la sociedad. Bueno, si tú me preguntas, es menos dañina, es decir, tiene propiedades farmacológicas muchos de los componentes de cannabis. Es decir, sí tiene algunos efectos psicotrópicos y esto finalmente genera ciertos problemas de adicción o algunas
comportamientos raros semejantes a las del alcohol cuando tú consumes THC. Sin embargo, su consumo sí tiene que estar regulado. ¿Qué nos ocurrió en México? En México empezamos a seguir la moda de Estados Unidos y Estados Unidos tiene una regulación estatal en donde no se controla realmente el uso de cannabis. Y entonces ellos liberan el uso de suplementos alimenticios y es por esto que muchas personas piensan que si yo consumo diario CBD me va a hacer muy bien. Eso es falso. Los cannabinoides se utilizan sí y solo si tienes alguna desregulación fisiológica. Entonces hay que educar a la gente. ¿Cómo combatimos este vacío de desinformación y pensando que es bueno? Informando. Ahorita tenemos una excelente oportunidad en México de empezar a preparar no solo a médicos, sino a profesionales de la salud y a la comunidad en general, de que cannabis para nosotros está regulado con fines médicos, con fines industriales, y en este momento sería importante que la autoridad sanitaria también regulara el uso adulto responsable, indicando cuáles son los riesgos de consumir esta sustancia antes de tener formado tu sistema nervioso central. Esto significa que es posterior a 21 años. Así es, posterior a 21 años y que no desarrollen ahí una predisposición a una enfermedad mental. Ya tienes 1 minuto y medio. Bueno, yo creo que algo que es importantísimo es que no podemos dejar de lado que el Congreso todavía tiene una responsabilidad. Esta decisión que toma la Corte no ha reducido la importancia de que el Senado y la Cámara de Diputados emitan una regulación integral de la marihuana. En México existe ya un mercado ilegal que está operando cotidianamente y que necesitamos buscar una manera de que transite hacia la regulación estatal. Los riesgos de las plantas y sustancias psicoactivas se vuelven siempre mayores cuando éstas se encuentran dentro de la ilegalidad. Que esté todo en la cadena del mercado bajo la regulación estatal es sumamente importante. Y además es importante no solo en términos de salud, sino porque muchas de las personas que participan en este mercado, en el cultivo, en la venta al menudeo, no estamos hablando de grandes capos del narcotráfico, estamos hablando de personas en situación de inmensa vulnerabilidad que además se encuentran frente al asedio de las fuerzas de procuración de justicia y de seguridad del Estado, cuando en realidad deberían de estar siendo beneficiarios de políticas públicas que les apoyen para el sostén económico de su familia, para acceso a salud, para acceso a educación. Entonces tenemos que regular para que incluso el Estado pueda cambiar completamente su acercamiento con estas comunidades. Estos son pendientes para la construcción de paz en México que la decisión de la Corte no logra resolver. Voy a volver contigo, Amaya, porque justamente la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Al final, el consumo está estrechamente relacionado con la producción, con la distribución, o sea, no es una cosa que se pueda ver sola, y hablas de una regulación integral en donde ya das algunas pistas que tienen que ver con los ciclos de violencia, en donde también participa el Estado por la criminalización de la distribución y del consumo, etcétera. ¿Por dónde tendría que caminar justamente esta regulación? Si pudieras dar un poco más de detalle sobre esto. Claro, me parece que iba por buen camino las dos propuestas, tanto la que aprobó el Senado como la que aprobó diputados, en reconocer las 3 vías de acceso: el autocultivo, las asociaciones canábicas como vías de acceso sin fines de lucro, y además regular el mercado. Lo que le faltaba a estas propuestas es una visión de justicia social que reconozca que la prohibición ha generado daños muy profundos en estas comunidades y que no podemos esperar que compitan en un mercado con las compañías transnacionales que ya han manifestado públicamente su interés en montar empresas de cannabis en México. Necesitamos poder proteger a estas comunidades, garantizar la posibilidad de transición de la ilegalidad a la legalidad con medidas muy específicas de acción afirmativa y de control y de límites a la integración vertical que hemos hablado antes en este programa también, para que podamos garantizar que sea un mercado mucho más horizontal. Y esto en términos de salud también es importante. ¿Qué dificultad ha tenido el Estado para regular a las empresas de tabaco, a las empresas de bebidas azucaradas? Porque son empresas inmensas que tienen la capacidad de cooptar funcionarios públicos
de incidir y hacer cabildeo en el poder legislativo. Un mercado de empresas mucho más pequeñas, nacionales, da más posibilidad al Estado de establecer las reglas del juego y hacerlas cumplir. Alionka, ¿qué dirías sobre esto? ¿Qué añadirías? Yo coincido totalmente con Amaya en el sentido de que una regulación que proteja a los empresarios mexicanos y a los productores mexicanos es necesario. En el 2017 en Colombia, cuando se aprueba el uso y la regulación de cannabis, se hizo una ley que permitió transitar a los cultivadores cooptados por el narco a la legalidad. Y entonces se dio un periodo en el que ellos tenían prioridad para registrar semillas, para registrar cultivos lícitos, y evidentemente ahí juega un papel importante SADER. ¿Por qué? Porque si SADER visualiza que el hecho de que cannabis pueda en este momento entrar a ser un salvavidas hacia nuestra economía, pudiéramos nosotros empezar a educar a nuestros campesinos que tienen conocimiento empírico, pero ahora lo necesitamos utilizar para el cultivo más puro, que nos permita tener condiciones mejores de extractos y poder empezar a exportar estos extractos. Seríamos productores natos, entonces se necesita una regulación integral en donde participe SADER, COFEPRIS, Economía, CONADIC, y todos ellos en conjunto establecer las reglas claras desde producción de semilla hasta en la obtención de productos para consumo humano. Alionka, y sobre esto que estás mencionando, precisamente, ¿qué más ha dejado fuera el Poder Legislativo que afecta el derecho a la libre personalidad? Y que, bueno, ahora va a tener que incorporar en su regulación, es decir, ¿cuáles son los obstáculos a vencer, los principales? Los principales finalmente es que COFEPRIS en este momento acepte la modificación de ciertos articulados de sus reglamentos que permitan empezar a transitar y meter en la legalidad a este mercado negro que se ha generado. Este mercado negro de productos de cannabis generan un problema para la salud y COFEPRIS no lo ha querido visualizar. Entonces, en este momento COFEPRIS tiene que decir, yo cuento con un reglamento de productos y servicios que si lo modifico, puedo regular todo lo que se vende como suplementos alimenticios, alimentos, bebidas no alcohólicas y cosméticos. Tengo ya el reglamento para consumo o para producción de medicamentos y de investigación. Y ahora tendríamos que sacar un reglamento que pueda controlar y regular el uso adulto responsable para evitar su consumo en lugares públicos y para evitar problemas de adicciones como nos sucedió con el alcohol, con la nicotina, etcétera. Entonces, estos papeles son importantísimos que la autoridad los visualice y que entonces empecemos a participar. Economía y Hacienda tienen que participar también porque ya tienen que generar las reglas claras de cuánto impuesto se va a pagar, cómo voy a importar, bajo qué fracción arancelaria y que todos tengamos claras las reglas del juego y que no se estén introduciendo productos sin la etiqueta correspondiente como cannabis. Amaya, ¿cuáles son los obstáculos a vencer sobre lo que se ha dejado fuera? Yo creo que sin duda los mitos y prejuicios, si bien el presidente creo que tiene razón al decir, bueno, esto es algo nuevo y requiere evaluación, me parece preocupante que eso va acompañado todavía de mucho miedo, que me parece que parte de un inmenso desconocimiento de la planta, de la evidencia científica en torno a los impactos, incluso en las adicciones, de acercarnos a ellas desde la prohibición y la criminalización en lugar de desde la salud y la educación. Y creo que esos mismos mitos y prejuicios se encuentran también en el Congreso. Pero como bien decía Alionka, también están las empresas transnacionales que también hacen cabildeo en estos espacios, que están buscando sacar una regulación a modo, que han tenido un papel muy fuerte en el Congreso y que me imagino que ahora que están viendo que quizás incluso pierden un mercado ante los permisos para el autocultivo, habrán mucha mayor presión de la que estaban haciendo previamente. Entonces, pues necesitamos seguir presionando, seguir activas y activos y seguir exigiendo al Congreso que, si bien ya no tiene encima la presión de la prórroga, tiene que legislar no porque tiene una prórroga de la Suprema Corte, sino porque tiene una responsabilidad con la ciudadanía que él les eligió como representante.
Pues se nos termina el tiempo. La verdad es que esto último que dices, Amaya, es muy importante, muy interesante también en términos de que es necesario, absolutamente necesario, seguir hablando de este tema, seguirlo discutiendo y para eso espacios como el que hoy hemos tenido con ustedes, yo les agradecemos los dos mucho que esta noche nos hayan acompañado para hablar de este tema. Amaya, Alionka.